soy Iván Vázquez Soy Rubén Rodríguez, y este es un podcast dedicado a la iglesia. ¿Cómo se llama, Rubén? hablándole a la iglesia. Hablando a la iglesia. ¿Y qué vamos a estar hablando de la iglesia hoy? Bueno, déjame decírtelo en forma de pregunta. ¿Te has deprimido alguna vez, Iván? Oh, creo que varias veces. Varias veces he pasado por depresión. Bueno, pues resulta que algunos de los hermanos nos pusieron este tema, el cristiano y la depresión. Y yo estaba pensando, bueno, cristiano y la depresión, pero específicamente, ¿qué querría con la pregunta? O sea, ¿qué es lo que quiere él que tratemos o ella que nosotros tratemos con el tema? Y por eso te empecé preguntando, porque creo que una buena pregunta para comenzar es esa. ¿Se deprimen los cristianos? Yo creo que tenemos que responder de una manera firme. Sí, sí se deprimen los cristianos. Quizás lo que nos escuchan diga, bueno, ¿y qué cosa es deprimirse? Para que entonces yo pueda entender que el cristiano se deprime. Yo creo que la depresión tiene muchas definiciones, pero todas ellas tienen en común que tienen que ver con un dolor profundo en el ser humano que lo hace y que lo lleva y lo conduce a apartarse, a estar solitario, a, a llorar, a no sentir deseos de hacer nada. Y una pila o una serie de síntomas empiezan a aflorar cuando experimentamos la depresión, que varía de persona y de intensidad también, en dependencia de muchos factores. Pero sí, yo puedo decir, primero por el testimonio de mi vida, que como creyente me he deprimido y he pasado por etapas donde me he sentido como sin fuerzas. He sentido que es tiempo de colgar, como decimos en la frase coloquial nuestra cubana, colgar los guantes. Me he sentido así, he sentido que ya ha sido el punto, el final de la vida, en el sentido de seguir adelante, de esforzarme, de hacer otras cosas, de aventurarme a nuevas cosas. Y sí, y a veces he sentido la depresión producto a cosas grandes que han pasado en mi vida, como la pérdida de familiares y cosas así. Yo comencé con la pregunta porque yo he escuchado muchas veces que una de las falsas ideas que tienen algunas personas es que un cristiano no se deprime. Y por eso qué bueno que lo hayas definido, porque si nosotros vemos, que hay muchas maneras de definirlo, pero yo creo como lo expresas, y me gusta siempre dejar las cosas más clarito, más clarito todavía, es un estado, es un tiempo de profundo dolor, como tú decías, tristeza, un tiempo de tristeza. Y quizás no vamos a encontrar esa palabra depresión en la Biblia, pero vamos a encontrar a muchos personajes bíblicos que pasaron tiempos en los cuales estuvieron tristes, desalentados. Y eso es normal, como tú decías, alguien pierde un ser querido y es normal que tenga una etapa de sentirse con dolor, de sufrir, de estar triste, Claro. de quizás no querer comer, porque es normal. Sí, es que de hecho la pregunta puede hacerse, porque a veces se puede hacer al revés. A veces la pregunta ¿puede entonces el cristiano deprimirse? Yo pudiera decir, ¿por qué no puede el cristiano deprimirse? O sea, eh, a veces hay personas que piensan de esa manera, no, el cristiano no puede deprimirse, pero la pregunta sería, ¿por qué no puede deprimirse? Si la depresión puede llegar a tu vida y se expresa de una manera como tristeza profunda, por quiénes somos nosotros, qué cualidades tenemos especiales para no deprimirnos. Exacto. O sea, no somos de Martes ni somos de otro planeta para entonces decir, bueno, no, nosotros no tenemos, eh, vamos a decir, somos superhéroes, somos superhombres, no nos deprimimos. Mm. Y yo creo que eso no está bien porque a mí me viene a la mente muchos personajes de la escritura donde se manifestó alguna especie de tristeza o lo que algunos quizás encierran como la depresión. Eh, Muchos de ellos. O sea, uno de ellos que me viene a la mente es el profeta
Elías. O sea, cuando huía de, de aquella mujer que mandó una carta y mandó un mensaje para que si mañana no tengo la cabeza de Elías en el plato, pues se me acabe la vida, me muera yo, algo así parafraseado. Y sencillamente Elías se echó debajo de un árbol para dejarse morir. Y si algunos piensan que fue una profunda depresión que experimentó. Yo no quiero llegar a definirlo ni etiquetarlo como tal, pero lo que sí es cierto que él sintió un profundo temor y lo que sí es cierto que se dejó morir, estuvo allí y no tenía ánimo para hacer nada. Aquella noticia le había turbado completamente, eh, y sencillamente él experimentó como un hombre de Dios depresión. Claro. Obviamente, también hay que aclarar que hay momentos de presión que se deben a pecados en nuestro corazón también, Sí. y eso también hay que aclararlo. No es lo mismo yo sentirme triste porque he perdido un ser querido que sentirme triste porque quizás el ídolo de mi corazón está siendo tocado, por decirlo de alguna manera. Y no sé, te pongo un ejemplo. Y yo sé que los que me escuchan saben de esto, saben que, por ejemplo, muchos artistas famosos definen su vida por sus éxitos. Ujú. Y cuando su carrera comienza a ir en decadencia, experimentan periodos de depresión porque definieron su vida por su éxito y por el aplauso del público. Y cuando ya eso no lo tienen, pues comienzan. En ese sentido, obviamente, este tipo de depresión es producto del pecado en el corazón del hombre, de una vida que está definida en torno a ídolos que se ha creado en su corazón, que cuando les son quitados, cuando no los tiene, pues claro que se siente abatido y se siente sin esperanza porque toda su vida gira en torno a eso. Y se me ocurre también pensar, por ejemplo, el propio pecado sin confesión. Estoy pensando ahora mismo en Salmo 32, cuando el salmista dice que mientras callé, y estoy parafraseando, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día. Obviamente, está relatando un tiempo de angustia, de dolor, de desaliento, pero producto de su mismo pecado no confesado. Y eso es válido aclararlo, que la depresión también puede ser causa del pecado en nuestro corazón, de la falta de confesión, de la falta de estar a bien con Dios. Sí, a veces también tenemos que tener en cuenta que la depresión no se va a manifestar de igual manera en todos, ni siquiera, como dije anteriormente, la intensidad. De hecho, algunos hablan de depresión leve y de depresión profusa. O sea, eso significa de alguna manera más fuerte. Pero todos los seres humanos en algún punto de su vida, sea cristiano o no, experimentan uno de estos episodios de depresión. A veces yo pudiera llamarle depresión silenciosa y depresión ruidosa. La silenciosa es aquella que en algunos momentos, un día, que dura un día, donde estás, que no tienes deseo de hacer nada, te sientes triste y muchas veces ni siquiera sabes por qué. Y, y a veces sucede que es por el cúmulo de trabajo, agotamiento que se ha acumulado en tu vida. Y, y sucede. Otras veces podemos ver aquellas depresiones ruidosas, como la llamamos, donde te entera todo el mundo, porque no quieres ver a nadie, porque sencillamente se enclaustra dentro de un cuarto la persona, se tira de alguna manera a morir. eh, y muchas veces tiene que ver por episodios de su vida que ha venido trabajando en ella, en esa persona, y no ha podido resolver de alguna manera. O se le ha muerto un ser querido, ha pasado una catástrofe en su vida. Eso sin mencionar que algunos piensan, también los especialistas piensan que hay una depresión que es generada debido a una falta de sustancias o de químicos en el cerebro, que también viene porque la persona, vamos a decirle, le falta algo en su cuerpo para generar lo que necesita para que sus estados de emociones estén equilibrados. Eso que le falta sencillamente puede provocar, si no tiene un medicamento, vamos a decir, recetado para eso, pues puede provocarle depresiones. Y a eso iba, Iván, a eso iba.
hay mucho, tú mencionabas la falta de descanso, el agotamiento. Hay a veces la depresión tiene que ver con, como tú decías, con cuestiones físicas. Una persona que no descansa lo suficiente puede tener episodios de depresión y no es porque esté pasando quizás ningún problema ni dificultad en ese momento de su vida, es sencillamente que su cuerpo está afectado en ese momento y está experimentando esta sensación. Y yo pienso también, por ejemplo, las mujeres que pasan por una cirugía, Sí, pues se me olvidó el nombre, Iván. de cualquier Pero las índole, pero una mujeres cirugía saben que es fuerte. cuando se les extirpan su útero, sus ovarios. Y yo en estos días he tenido que leer y estudiar mucho sobre este tema. Ocurren muchos cambios a nivel físico en el cuerpo de la mujer y hay muchos desequilibrios hormonales y demás que afectan ese estado anímico. Entonces, una hermana puede ser muy buena cristiana, amar mucho al Señor, pero eso no está en sus manos, es parte de su cuerpo que está Claro, respondiendo de esa manera y es una realidad. no tiene control sobre eso y Exacto. va a estar viniendo y yéndose de alguna manera. Entonces, pero quizás una de las cosas que los hermanos están esperando, aunque no vamos a tratarlo todo exhaustivamente, porque eso es un tema para hablar todo un día. Pero quizás ellos están pensando, bueno, ¿cómo lidiar con la depresión? ¿Cómo yo puedo lidiar con la depresión eh, en en mi vida? ¿Cómo puedo lidiar? Ya sé que un cristiano se deprime, que no importa si lo eres o no lo eres, pero ¿cómo lidio con ella? Bueno, yo cuando pienso en esta pregunta, me viene al menos dos cosas que uno debe tener en cuenta cuando experimenta o está al borde de una depresión. Yo creo que lo primero es definir claramente de dónde viene la depresión, o sea, cuál es la fuente de ella. O sea, yo considero que uno debe analizar si la depresión, la fuente de la depresión es o física, sentido que viene de algún desajuste físico, que puede ser que haya atravesado una operación o sencillamente esté falto de alguna sustancia en mi cuerpo que no está generando bien, que hay un defecto. Bueno, tengo que saber, no vaya a ser que empiece a luchar Sí. porque es una cosa cuando no lo es. Lo otro es, ¿sabe? En ese mismo sentido, puede que también la depresión venga producto a mis decisiones pecaminosas. Y eso es una consecuencia de pecado. Y en ese sentido, esa depresión que estamos experimentando es debido a nuestro pecado, que puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser que estamos lidiando con orgullo, con un ídolo o con algo en nuestra vida. O sea, esa es la manera que yo creo que uno puede lidiar, una de las formas que puede lidiar, conociendo el origen, de dónde viene, qué es lo que definir eso claramente. Exacto, yo animaría a los hermanos, hermanas que estén pasando por depresión que busquen apoyo, porque cuando una depresión ya es prolongada, cuando no es una depresión de un día ni 2 días, sino es algo que se prolonga en el tiempo, ya es algo que puede ser más preocupante. Sí, Y hay cosas, como tú decías, si es una cuestión de salud. Y yo quiero aclarar esto porque una de las cosas, a veces cuando las personas no saben, lo primero que hacen es etiquetar. Y si una persona va al médico porque está deprimido a buscar tratamiento, entonces porque está loco, no, no está loco. Estamos hablando de un mal funcionamiento del cuerpo por una enfermedad, eso no es locura, eso no es una persona que tenga ningún problema mental ni nada de eso, sencillamente su cuerpo, como ponía el ejemplo de de las mujeres que son operadas, le faltan algunas sustancias en su cuerpo que no están en los niveles adecuados y necesita incorporarlas a través de medicamentos, de claro, vitaminas, para que pueda funcionar mejor. Y si la persona se niega a buscar ayuda porque cree que todo es espiritual, que todo se resuelve espiritualmente, y no es así, pues no va a salir de ese estado. Entonces, la claro. recomendación es que busque ayuda, Sí, que sí. busque apoyo. Lo otro que yo sugeriría es que lea la escritura.
y si no tiene el estímulo para hacerlo, que al menos buscando ayuda, que alguien le lea la palabra de Dios. Nosotros creemos fuertemente que Dios obra por medio de su palabra. Levanta al caído por medio de su palabra. Levanta al afligido por medio de su palabra. Su palabra es poderosa y transforma nuestras vidas. O sea, yo animaría que los que están por entrar en una etapa de este tipo, o los que ven a algún hermano que también está a punto de atravesar o está en medio de esta crisis de depresión, que vaya y que le lea la palabra, que le exhorte a través de la palabra, porque al fin y al cabo nuestra vida es construida, es edificada, es transformada por medio de la palabra. El Espíritu de Dios da vida por medio de la palabra, transforma por medio de su palabra. Y eso es lo que yo creo que también sugeriría para tratar o lidiar con la depresión. Amén. Amén.